les doy la bienvenida a la sesión número 5 del workshop de Excel avanzado. Mi nombre es Juan Salvador López Luna y pues hoy terminamos el taller. Es igual, sí. Y entonces aquí tenemos que evaluar dos condiciones. Por lo tanto, tenemos que usar la función O. Dice que si el total es mayor a 700, o si la cantidad es mayor a 50. ¿Sale? Entonces estamos evaluando que la cantidad sea mayor a 700 o la cantidad sea mayor, perdón, el total sea mayor a 700 o la cantidad sea mayor a 50. Y entonces, ¿qué ponemos si se cumple esta condición? Ponemos aplica. Como si no se cumple, ponemos no aplica. Y listo. Entonces, ahí está nuestra primera actividad. La segunda dice, completa las tablas para mostrar los datos solicitados. Entonces, quieren el total de ventas de la región, pero de un artículo en particular, que es bolígrafo, para la región de Quebec y de Ontario. Entonces, cuando nos piden totalizar o resumir, lo que tenemos que hacer es usar la función sumar.si. Por lo tanto, quedaría sumar.si, pero en este caso, como tenemos más de un criterio, usamos sumar si conjunto. ¿Cuál es el rango de suma? Va a ser el total. Coma. ¿Cuál es mi rango de criterios? Pues podemos usar el de la región primero. Podemos usar el de la región. Y a continuación, mi criterio 1 es Quebec, ¿no? Lo seleccionamos. En este caso, necesitamos que sea referencia relativa, lo podemos dejar así, porque vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo, no hay ningún problema. El siguiente rango de criterios es el artículo. El criterio es bolígrafo. Como este no se va a mover porque queremos la cantidad, la suma de cuánto se vendió de bolígrafos en Quebec y cuánto se vendió de bolígrafos en Ontario, este sí necesitaríamos volverlo absoluto, ¿no? Completamos la fórmula y listo, ¿no? Ahí está. Y para la siguiente dice número de ventas, es decir, cuántas ventas se hicieron de portalápices este vendedor. No cuánta cantidad de portalápices, sino las veces que emitió, por decirlo así, una factura, ¿no? Pudo haber vendido 10 unidades en una venta, 5 unidades en una venta, una unidad en otra venta. Entonces queremos saber la cantidad de ventas que hizo. Sería igual, contar si conjunto. El rango de criterios 1, que es el vendedor. Luego el criterio 1, en este caso es parent, lo dejamos así con referencia mixta. El siguiente rango de criterios es el artículo. Y el criterio, perdón, es el artículo, que en este caso son portalápices. Y lo dejamos como absoluto para que podamos arrastrar la fórmula. Y listo, ahí estaría. Bloquea las celdas sombreadas en verde claro, perdón, para que no se puedan editar. Entonces está en la hoja práctica. Entonces lo que tendríamos que hacer es seleccionarlas, clic derecho, formato de celdas, proteger, y ahora sí hay que bloquearlas. Continuamos con la siguiente instrucción. Dice obtén los valores de la columna importe. Maximizar. Aquí está la columna importe. De acuerdo a las siguientes condiciones, si es cheque o tarjeta de crédito, le aumentamos un 5%. Y si es efectivo o tarjeta de débito, hacemos un descuento del 3%. En este caso, observen, hay que obtener el importe completo.
No es como en el anterior que solamente teníamos que colocar el porcentaje de descuento, ¿no? Aquí sí hay que obtener cuánto ya es, incluyendo el porcentaje de descuento. Entonces, si es cheque o tarjeta de crédito, lo voy a poner aquí para no estar cambiando en las instrucciones. Si es cheque o tarjeta de crédito, le aumentamos un 5%. Y si es efectivo, entonces le hacemos un descuento del 3%. Entonces vamos a hacer la fórmula. Sería igual, vamos a utilizar nuevamente una función si. En este caso, como se deben de cumplir para dos pruebas lógicas el 5%, tenemos que usar una función o nuevamente, ¿no? Entonces, si el tipo de pago es igual a cheque, en que los textos, perdón, van entre comillas, a cheque, coma, o si el pago es igual a, aquí sí hay que escribirlo todo, porque así está en nuestros tipos de pago, tarjeta de crédito, damos el paréntesis de la función o, ¿qué va a pasar? Pues entonces multiplicamos la cantidad por el precio. Como lo tenemos que aumentar un 5%, podemos hacerlo de dos formas. Podemos sumarle de nuevo la cantidad por el precio por 5%, ¿no? 0.05 o 5%, como ustedes gusten. Voy a dejar como 0.05. En esta parte, obtenemos lo que es el importe. Es decir, por ejemplo, 33 por 200 nos da el resultado. Pero si el tipo de pago es cheque o tarjeta de crédito, hay que aumentarle un 5%. ¿Cómo obtenemos el 5% del total? Pues nuevamente tenemos que multiplicarlo y ahora multiplicarlo finalmente por 5%. ¿De qué otra forma también podríamos hacerlo? La forma compacta sería por 1.05. Las dos formas son válidas, ¿no? Como se acomoden, es lo mismo. El 1.05 que tenemos aquí reemplaza a lo que hicimos hace un rato, multiplicar la cantidad por el precio por el 5%. Mi valor si falso va a ser otro sí, pero ahora si el tipo de pago es igual a efectivo, coma, el tipo de pago es igual a tarjeta de débito, ¿no? Entonces lo mismo que hacemos, la cantidad por el precio, y ahora sería menos porque es un descuento. De nuevo sería la cantidad por el precio por 0.03, ¿no? Con eso le estamos restando el 3%. ¿De qué otra forma podemos hacer esto? Podemos simplificarlo y ponerlo por 0.97, ¿no? Coma, valor si falso, tipo de pago no válido o algo así. Válido. La función O, muy bien. Hasta acá. Ahora sí, valor si verdadero y valor si falso, ¿no? Es por 0.97. Es que, como dice la fórmula completa, sería por.
Ok, ¿cómo van? ¿Sí les quedó? Muy bien. Continuamos con la práctica 19. Dice, utiliza una función de búsqueda, en este caso la función buscar v, para completar la tabla gastos de envío por ID de pedido de acuerdo a los datos de la hoja base. Entonces, nuevamente vamos a trabajar con la función buscar v, quedaría de la siguiente forma. Buscar v, que estamos buscando el ID de pedido, ¿en dónde? En la hoja base, y tenemos que identificar los gastos de envío. En este caso sí tendríamos que seleccionar toda la tabla, ¿no? Porque la última columna es gastos de envío, no podemos hacer selección no continua. Recuerden que cuando trabajamos con buscar V y trabajamos en otra hoja, una buena práctica es volver referencias absolutas mi base de datos. Además, como vamos a arrastrarla, también nos conviene fijarla para que no se mueva, ¿no? El indicador de columnas, ¿cuál es? Vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es donde están los gastos de envío, coma, el indicador, recuerden que el indicador o el rango es 0 para que sea la coincidencia exacta. Presionamos Enter y listo. Tenemos los gastos de envío de estos IDs. Después dice que completemos las ventas por estado o provincia de acuerdo a las hojas de acuerdo a esto. Aquí ya trabajamos con sumar sí conjunto, contar sí conjunto. Recuerden que sumar sí suma celdas, suma el contenido de las celdas que cumplen con una condición. Contar puntos sí cuenta la cantidad de veces que se repite una celda que cumple una condición. Y en este caso está también otra función que es muy similar a estas, que es el promedio. Entonces lo que va a sacar es el promedio de ventas de acuerdo a los dos criterios que pongamos, ¿no? Y sería promedio.sí, conjunto en este caso, porque tenemos dos criterios, ¿no? El rango de promedio dice que son las ventas. En este caso vamos, por ejemplo, a elegir importe. Vamos a fijar la base de datos, más bien el rango donde vamos a buscar. Luego, vean, dice rango de criterios 1, podemos usar el rango de criterios 1 a los vendedores. Igual lo fijamos, coma, el criterio 1, le podemos, si quieren, quitar el nombre de la hoja, es este de aquí. Igual si quieren, el nombre de la hoja, decía. Y después el rango de criterios 2, ¿no? Que sería el estado o provincia. La volvemos absoluta. Y el rango de criterios 2 es este de acá. En este caso, recuerden el arreglo que hemos estado trabajando con nuestras fórmulas. Como queremos que se desplace en las filas, fijamos la columna. Y en este caso, como queremos que se desplace en las columnas, fijamos la fila. Serían referencias mixtas. Y listo, ya no nos pide más argumentos. Observen que si no hay no hay un dato que se pueda, que exista, nos va a poner división por 0. Entonces, pues lo que podríamos hacer para evitar ese dato que no nos da mucha información, es meterlo dentro de una función llamada CERROR, ¿no?
podemos poner, dejar vacío probablemente. No, era desde esta, ¿no? Para que la rastremos. Ahí está. Entonces recuerden que el valor de sí error pueden poner el mensaje que ustedes quieran. En este caso yo lo puse que lo deje vacío. Entonces vean que trabajamos con tres fórmulas que son muy similares, que es sumar sí conjunto, contar sí conjunto y ahora promedio sí conjunto. Práctica 20. Dice lo siguiente. Agrega una línea de tendencia media móvil de 2 periodos para la serie nivel actual. Entonces, vean, tenemos este gráfico y queremos agregar una línea de tendencia para ver cómo se comporta. En este caso es muy claro, ¿no? Por el tipo de gráfico que tenemos y los valores, pero si quieren agregar una línea de tendencia, lo que hacemos es dar clic en el botón más y vean, en líneas de tendencia, le damos clic en media móvil de 2 periodos, que es la que nos están pidiendo. Tenemos otro tipo de tendencias, entonces de líneas de tendencia, ya nada más dependiendo de cuál es la que utilicen ustedes, en este caso son cuestiones estadísticas, la que mejor se adapta a las necesidades es la que pues, podremos usar. En este caso nos están pidiendo esta media móvil de 2 periodos. El siguiente ejercicio dice, en la hoja de cálculo lista de inventario, vamos a la de lista de inventario, inserta un control de cuadro combinado en la celda F7. Entonces, para insertar un control de cuadro combinado, tenemos primero que activar una ficha que se llama programador o desarrollador. Para eso nos vamos a la ficha archivo. En el panel lateral elegimos opciones. A continuación elegimos personalizar cinta de opciones y damos clic en programador. Damos clic en aceptar. Se agrega la ficha programador. Observen que aquí es donde tenemos los comandos completos para grabar macros, trabajar con Visual Basic. Y en controles tenemos aquí el botón para insertar controles. Tenemos dos tipos de controles, formulario y los de ActiveX. Los controles de formulario son sencillos de usar, ya que no necesitan programación. Y los controles ActiveX normalmente están vinculados a un código o a una rutina. Entonces, en este caso, nos están pidiendo un control de cuadro combinado, que es este de acá. Es muy similar a la lista desplegable que hicimos con la validación de datos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, dibujamos dentro de la celda lo más próximo que se pueda a su contorno, el control. A continuación, damos clic en propiedades. Vean que dice, debe estar vinculado con la celda A1 y mostrar los cuatro valores del rango J11, J14. Entonces, rango de entrada van a ser de J11 a J14. Observen que lo que tenemos son los trimestres que van a estar enlistados en esta columna. Después dice vincular con la celda. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con vincular con la celda. En este caso nos pide que sea con la celda A1. Vamos a elegirla y damos clic en aceptar. Voy a dar clic fuera para quitar el formato de edición. Y a continuación entonces ya puedo elegir los trimestres, ¿no? Trimestre 1. Observen que cuando yo elegí trimestre 1, me puso un valor en la celda A1, que es con la celda que tenemos vinculada. Es decir, cuando ustedes eligen un valor de la lista que muestra el control de cuadro combinado, en la celda vinculada me va a devolver un valor. ¿En qué orden? Pues en orden ascendente. Es el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Trimestre 3, observen que me devuelve 3. Trimestre 4 me devuelve 4. No nos está devolviendo los valores del 1 al 4 porque tengamos trimestre 1 hasta trimestre 4. Podríamos tener peras, manzanas, naranjas y uvas, y en ese orden me devolvería un índice de acuerdo al valor que elijamos. Muy bien, entonces continuamos con la última parte. Entonces vean cómo podemos elegir trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, etc.
Dice, en la celda F9, obtén el total de ventas para el trimestre elegido en el cuadro combinado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mostrar el total de ventas de acuerdo a lo que seleccionemos acá. ¿Cómo podemos hacer eso? Observen, porque si yo intento seleccionar esta celda, no funciona. Entonces, precisamente para eso se usa la celda vinculada. Entonces, igual si, perdón, sería igual si en la celda A1 hay un valor 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar las ventas del trimestre 1. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues para eso tenemos sumar sí. Sumar sí. El rango es donde está el criterio. Serían los trimestres. Coma, el primer criterio es trimestre 1, coma, y el rango de suma son las ventas, ¿no? Entonces, observen, la celda vinculada la estamos usando para que nos devuelva el valor del cuadro combinado y compararlo en mi función. Sumar punto sí. ¿Qué tendría que hacer a continuación? Nuevamente, tendría que poner una función sí. Y ahora, si en la celda vinculada hay un valor 2, entonces sumar punto sí, sumo las ventas, puedo copiar el criterio, los argumentos, perdón, para no estarlos escribiendo, solamente cambiaría trimestre 2. Si en este valor hay un 3, entonces sumar sí, voy a copiar los argumentos de sumar sí, solamente va a cambiar el trimestre 3, lo cierro, nuevamente otra función sí, si en esta celda ahora es igual a 4, entonces sumar punto sí, voy a copiar nuevamente los argumentos, porque son los mismos los rangos, y solamente voy a evaluar que sea T4, trimestre 4. Para lo demás podemos dejarlo vacío. Listo. Trimestre 3, trimestre 4. Ahí está. Dependiendo del trimestre que elijamos, estamos usando la celda vinculada como referencia para hacer la suma de los trimestres, ¿no? Hasta aquí terminamos el taller de Excel avanzado, el workshop de Excel avanzado. Mi nombre es Juan Salvador López Luna. Fue un placer haber trabajado con usted.